cómo formar opinión, cómo tener posición. Si te venden las noticias, sabes que están mintiendo. Marca la cancha el capital, es el que paga la verdad. Absorbes lo que te cuentan, algo están escondiendo. Luchan por su libertad, matan a una sociedad, mueren mujeres y niños, bombardean hospital, van perdiendo territorio y los llaman terroristas. Las cadenas de noticias las domina el capital. El tema pasa por llegar a un grado de indignación cada vez mayor y con un sentimiento profundamente humano, porque si hay algo desgraciado para el ser humano son los genocidios vividos por nuestro pueblo nación charrúa, que todavía no es reconocido por el mismo Estado uruguayo que lo cometió. Y hoy estamos viviendo, por la tecnología, de alguna manera de vivo y en directo, lo que está sucediendo en Palestina a manos de Israel. En Palestina y también en algunos países vecinos, porque la avaricia y la crueldad ya no tienen el límite de Palestina. Quieren más, esa hambre de poder y el negocio de la venta de armas, concretamente. Yo acá lo que compartí fue un mapa de lo que era Palestina, Israel en un comienzo. ¿Y por qué digo en un comienzo? Porque el territorio de lo que es Palestina, en su totalidad, era una colonia británica, una colonia inglesa. Y quiero explicar un poco la historia para que se entienda que esta anormalidad no empezó el 7 de octubre de 2023. El mapa de 1947, que es la partición de la ONU, porque la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 181 que proponía dividir el mandato británico, el territorio británico o colonia de inglesa de Palestina en dos estados independientes, uno judío y otro árabe. Además se establecía que Jerusalén y sus alrededores quedaban bajo una administración internacional debido a la importancia que tenía a nivel religioso para ambas naciones. El plan asignaba aproximadamente el 56% del territorio al Estado judío y el 43% al Estado árabe, a pesar de que la población judía representaba alrededor de un tercio de la población total en ese momento. Este desequilibrio se justificaba por la intención que tenía la ONU de acomodar la mayor cantidad de posibles ciudadanos judíos en este estado. Sin embargo, el plan fue aceptado por los líderes judíos, pero rechazado por los líderes árabes. Esto llevó al estallido de la guerra árabe-israelí en 48, perdón. 1900. ¿Eh? ¿Cómo? 1900. Sí, 1948. Déjame los 1800 para mí. Sí, no, eso te toca a vos. Yo hablo de la historia reciente. Bueno, esto ya es siglo XX, pasé de siglo por lo menos. La situación territorial ha cambiado significativamente desde 1947. Actualmente Israel controla la mayor parte del territorio que originalmente se asignó
al Estado judío. Además, tiene áreas adicionales que fueron ocupadas durante la guerra de 1948 y la guerra de los 6 días en 1967. Los territorios palestinos se limitan principalmente a la Franja de Gaza y parte de Cisjordania. La Franja de Gaza está bajo control de Hamás, mientras que Cisjordania está parcialmente administrada por las autoridades nacionales palestinas. Esto lo dice la ONU, pero realmente es la oposición al grupo Hamás que perdió las elecciones. Aunque Israel mantiene la presencia militar y controla aspectos claves como el espacio aéreo y las fronteras. Así que de alguna manera está ocupada por Israel también. Además, Israel ha establecido numerosos asentamientos en Cisjordania, son considerados ilegales según el derecho internacional, lo que complica aún más la situación territorial y política de la región. Ahora les voy a hablar sobre el territorio ocupado desde cuándo y la situación actual. Cisjordania, ocupado desde 1967, la situación actual, que es la ocupación continúa con asentamientos ilegales, vamos a decir internacionalmente, pero son ocupados por Israel. Jerusalén Este, en 1976, 66, 67 también, anexado, no reconocido internacionalmente tampoco. Gaza, desde 1967, se retiró en el 2005, pero bloqueó y bloqueó todo con control externo. Es decir, por vía marítima no tiene entrada ni salida, Gaza, y a nivel territorial se hizo un muro que no alcanzó con elevarlo hacia el aire, sino también lo hizo subterráneamente ese muro, para que no se hicieran túneles y pudieran salir de Gaza concretamente. De esta manera la población no tiene ni ingresos ni de ayuda humanitaria ni de medicamentos, por ejemplo, y todo lo que necesita el hospital de Gaza. Una manera de acorralarlos para también liquidarlo de esa manera, ¿verdad? Los saltos del Golán en Siria, 1967, anexado, no reconocido, excepto por Estados Unidos. Península del Sinaí, 1967, de vuelta a Egipto en 1982. Sur del Líbano, desde 1978, y también hubo otro intento en 1982, se retiró en el año 2000. Sheba Farm, en 1967, hoy por hoy con control israelí, en disputa entre Siria y también con el Líbano. Esto es un poco la historia de estos territorios para que se entiendan, ¿no? Un poco la canción que compartí, ese trozo, decía que la prensa evidentemente estaba manejada por el poder mundial, por la plata concretamente, que son los que marcan la noticia, lo que es verdad y lo que no. Y como de alguna manera se transmite en directo lo que está pasando, ya es difícil ocultar que estamos frente a un gran genocidio, concretamente de Israel con Palestina, y bueno, también se entra a sumar la disputa que tienen Siria y el Líbano. Según informe de la Organización Mundial de la Salud, más de 35.000 palestinos han muerto en Gaza desde el 7 de octubre de 2023.
De esto, más de la mitad eran mujeres y niños, declararon. Pero además, las oficinas de derechos humanos de la ONU ha confirmado que el 70% de las muertes verificadas en Gaza son mujeres y niños. Israel se excusa que avisa a la población civil cuando hace un bombardeo. Mirá si va a avisar cuando hace un bombardeo. Si avisa, pierde el efecto. Han dicho cualquier declaración para un poco salir del medio de este embrollo que significa un genocidio a esta población árabe que realmente ya no tiene sentido ocultarlo, porque lo vemos en los informes de la misma prensa que quiere ocultar. Entonces no te pueden decir otra cosa y te están mostrando otra, ¿no? Además hay algunos informes que no responden a ese poder mundial dirigido por el poder económico y por Estados Unidos concretamente. La complicidad de Europa, por supuesto. Y de acá en Latinoamérica, por llamarle de la forma política como lo ve el mundo, hay silencio o declaraciones de alguna manera cobardes, concretamente. Escuché el relato de una participación de un edil de la Intendencia de Montevideo, lamentablemente no recuerdo el nombre ahora, pero valía la pena decirlo porque planteó la realidad, bueno, que hay un genocidio y que el gobierno uruguayo tenía que participar en la política internacional diciendo lo que sucede. Y bueno, fue tímido, llegó hasta ahí las declaraciones internacionales, que bueno, que piden que termine esa guerra, que realmente no es una guerra a esta altura, es un sometimiento, y con varios blancos concretamente. Quise hacer un poco este informe por el grado de indignación que cada día se acrecenta con esta violación a los derechos humanos, con una ventana al mundo que todo el mundo lo mira y no se hace lo que tiene que hacerse. Muchos dicen que Israel es un hijo mal criado de Estados Unidos. Yo digo que al revés, porque realmente el sionismo es el que gobierna en Estados Unidos. ¿Ah? Si el que no lo quiere ver, que no lo vea, pero es la realidad. Israel, el gobierno de Israel es sionista, que no es lo mismo decir sionismo que judaísmo, quiero aclarar, y el sionismo tiene que ser criticado como corresponde por lo que hace. ¿Ah? Y acá no vale el mote de decirle al que dice la verdad informando que es antisemita. ¿Ah? Porque hay un dolor en el mundo que fue el genocidio cometido con el pueblo judío. El mismo que se siente cuando el pueblo palestino sufre exactamente, no lo mismo, de otra forma, también un genocidio. Así que la historia relatada desde los comienzos de ese 1947, cómo surge Israel, era necesario para que se entienda que esta locura de poder y de armamento no empezó el 7 de octubre del 2023. Tiene muchos años y el objetivo siempre es el mismo, tener más territorio, a pesar de que si hay que matar a la gente que esté en el territorio, lo hacen sin ningún problema y bueno, ocupan el lugar y hacen nuevos barrios donde
ofrecen a israelitas que vivan allí, y bueno, protegen ese lugar, y bueno, y van abarcando territorio, y si no cambia el gobierno de Israel y aparece otra mirada política, la actitud de estos asesinos sionistas va a continuar, a menos que a nivel internacional se pueda parar de alguna manera. Bueno, hasta ahí lo mío. No sé si quieren participar en algo, Néstor, Daniel. Hay una situación en esto que me hace un poco acordar a un chiste de humor negro, si se quiere, que había por los años 60, en la época del apartheid de Sudáfrica, en el cual llevan a una especie de circo romano a un negro para ejecutarlo, lo entierran hasta la cabeza y le largan unos leones. Entonces un león se le viene acercando de frente, él lo mira y lo único que podía hacer lo hizo, que fue escupirlo al león. Y el grito eufórico de la tribuna: pelea limpio, negro sucio. Y algo similar está pasando acá. O sea, primero se está dando un apartheid. Hace pocos días, el comunicador denominado o autodenominado licenciado Orlando Pettinati manifestó de que se justificaba la muerte de los niños porque desde que nacen les enseñan a odiar a los judíos. Y es parar el terrorismo de pequeña edad. Exacto, ¿no? Entonces uno se pone a pensar un poco en esas frases. Pero ¿a dónde queremos llegar para justificar lo injustificable? Por supuesto no estoy de acuerdo con lo que fue el atentado de Hamás. Y entiendo que pueden tener el derecho de defenderse también los israelíes. Pero el derecho de defenderse, ya vamos casi 2 años masacrando, destruyendo ciudades, masacrando a la población, haciéndole morir de hambre. O sea, como bien dijiste, Ricardo, o sea, una cosa es Hamás, otra cosa es el resto del pueblo palestino, que es el que está pagando con su vida la brutalidad con la cual se está llevando todo esto. Y recuerdo también de los años 60, Mafalda, que pasaba frente a la radio y sentía que la radio comentaba: el Papa hizo un nuevo llamado a la paz. Y sigue caminando Mafalda y dice: y como siempre le dio ocupado. Y acá tenemos organismos internacionales que desde hace muchísimos años están mostrando que no sirven para nada. Ni el Papa tiene fuerza para hacer una mediación y un llamado de paz como lo hizo hace poco León XIV. O sea, ni los
judíos ni los musulmanes, o sea, van a aceptar un llamado a la paz hecho por un papa que además es norteamericano y que, como vos bien dijiste, o sea, no es Israel el hijo protector o el hijo protegido de Estados Unidos, sino que más bien es al revés. Entonces, ¿cómo se para esto? Esa es mi gran pregunta y es lo que más me preocupa. O sea, tenemos a un Donald Trump diciendo que quiere hacer realojar a los palestinos en otro lado y hacer una especie de barrios privados en lo que queda del territorio palestino. O sea, y estamos hablando de el presidente de una potencia mundial. Entonces vuelvo a repetir, o sea, nosotros nos quejamos, entiendo que por el momento la declaración del gobierno, de la Cancillería, es tibia. Creo que más de hablar de preocupaciones tendría que hablar de condenas, de los hechos. Pero no podemos olvidar que el canciller es de origen judío. Entonces... Es una posición país también, ¿no, Néstor? No solo del ministro. Claro, es una posición país que está determinada también, ¿no? O sea, tiene que opinar. Para eso lo pusieron. Entonces, vemos que no hay una posición, a mi juicio, ¿tá? Ni siquiera de neutralidad en este caso. Y eso a mí no solo me preocupa, sino que me pone, o sea, en una situación de irritación. O sea, me gustaría que se definiera mejor. O sea, una condena con más profundidad. Daniel. Bueno, dos cosas. Ustedes han dicho mucho y yo quiero agregar mis felicitaciones a China por haber ido de pesado con algunos, yo tengo entendido que fueron 2, pero pueden haber sido más. Llegar a la frontera de Gaza y decir como comunicación de pesado que iban a entrar, iban a dejar caer alimentos y que cualquier interferencia en esa maniobra sería declarada guerra contra quien hiciera esa maniobra. O sea, era un mensaje directo a Israel. Y iba cada avión escoltado por 6 cazabombarderos. Entraron, dejaron caer alimentos y ayuda de muchos tipos, no tengo datos sobre qué, pero se retiraron y Israel no intentó defensa ninguna. Ahora, cuando van camiones desde otros lugares a llevar mercadería, sea de quien sea, los detiene, inventa que
camiones de la Cruz Roja son usados para que jamás se escape. Bueno, entonces esos inventos y esa paranoia que tienen los delirantes que están en el poder de ese país. Bueno, quería felicitar a China por tomar una determinación unilateral de ayuda humanitaria. Eso primero. Lo otro que quería un poco denunciar es que, conmovidos por el tema del hambre y la hambruna que hay en la franja de Gaza, Israel tomó la decisión de ocupar toda la franja para terminar con la hambruna. ¿Tá? Quiero denunciarlo así como suena, porque una vez que ocupe no va a devolver ni 1 centímetro cuadrado de esa tierra. Tampoco va a terminar con la hambruna, pero la va a usar de pretexto para que se conformen las naciones que están atrás de darle la razón a Israel, ¿no? Como diciendo, vieron, terminamos la ocupación y les dimos de comer a este pueblo que estamos echando. Nada, quería agregar esas dos cosas, me parece que son importantes. La decisión de esa que la comunicó Netanyahu fue en el correr de la semana pasada o fin de semana, no me acuerdo si el sábado fue que yo me enteré o algo de eso, y siempre por las redes, ¿no? O sea, nunca una noticia oficial o de un canal, que han dicho mucho, pero nunca suficiente. Siempre escondiendo lo más grueso y lo más grave de lo que pasa. E imágenes, alguna bomba, algún edificio derruido, pero no muestran el sufrir de la gente. Que tampoco es que uno lo quiera ver, pero la noticia o se pasa como es o no se pasa. Gracias por traer esto, Ricardo. No, decía que me molesta mucho lo que está haciendo las autoridades de Israel, pero también me molesta mucho la complicidad. La complicidad es terrible. A mí concretamente me enoja mucho esa complicidad. Y las declaraciones tibias también me molestan. Yo sé que para un presidente de un país más de este lado del mundo, decir la palabra genocidio tiene mucha fuerza y suena fuertísimo, pero es lo que está pasando. ¿Ah? Y bueno, no se animan a decirlo por posiblemente las consecuencias que puede llegar a traer esto. Muchas veces se dice que Uruguay tiene, más allá de ser un país chico, tiene una historia respetada en lo que es derechos humanos a nivel internacional, por el reconocimiento, hizo mucho ruido el reconocimiento al pueblo armenio, que fue el primer país en el mundo que reconoció el genocidio sufrido por Turquía al pueblo armenio, dentro de otras cosas, pero últimamente ese prestigio se está viniendo a menos, por lo que es Uruguay internamente, ¿tá? Y decir que pese a ciertos esfuerzos, no ha llegado que Uruguay, su Estado fue genocida frente a nuestro pueblo nación charrúa, pero sí se sabe sobre la ley de caducidad que tiene Uruguay, que protege a asesinos de lesa humanidad. Se sabe del problema que Uruguay tiene en las cárceles, de superpoblación, y bueno, está perdiendo prestigio ganado de hace muchos años a nivel internacional en el tema de derechos humanos. Y creo que estas declaraciones y todas las que vinieron antes marcan el mismo camino de ir a la debacle de lo que es una imagen internacional en el tema de derechos humanos.